Todos los años que tengamos de adventistas no nos sirven el día de hoy para entender la profecía. Lo único que nos sirve es la sabiduría de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo. Todo lo que pasó, ya pasó. Hoy necesitamos depender de Dios. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tu obra sigue avanzando, Señor, aquí en este estado, un estado muy católico, donde Roma, Señor, ha sentado en muchas ocasiones sus bases. Tú sabes que aquí cerca, Señor, hay un pueblo que tiene 365 iglesias católicas dedicadas a la idolatría, dedicadas a adorar imágenes prohibidas en el primer mandamiento, Señor. Pero también tú tienes un pueblo aquí presente, Padre, que quiere levantar la voz, quiere mantener la verdad pura, no importa aunque se desplomen los cielos. Gracias por las personas que han venido aquí, hermanos, amigos, visitas. Todos necesitamos de ti. Acompáñanos al abrir tu santa palabra con la bendición, la guía a la verdad de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 18, lanza el último llamado a este mundo. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 18. El último llamado, porque aquí se nos presenta el último episodio de la guerra que conlleva la gran controversia antes de que Cristo venga. Apocalipsis 18 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Amén. Con gran poder, y la tierra fue alumbrada ¿con quién? Con su gloria. Y clamó con gran voz, o con voz potente, diciendo, ¿cuál era el mensaje de ese ángel? Ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mira, ese ángel que viene del cielo, obviamente los ángeles son ministradores al servicio de Dios, ¿sí? Y los demonios tienen una obra muy grande ya hecha para ese tiempo. Al parecer, el mal está por triunfar en ese momento. Pero el mal nunca va a triunfar. Recuerden ustedes eso. Cuando el mal parezca que va a triunfar, Cristo se pondrá enfrente del mal, mandará a sus ángeles, en este caso, a este ángel poderoso, con un mensaje final. ¿Y cuál es el mensaje final? Aquí lo dice: y clamó con gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho albergue de toda ave inmunda, ¿y qué más? Y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis ¿qué? Parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El tema de hoy lleva como título, ¿cómo salir de Babilonia? Este es el último mensaje. Y el último mensaje que clama Cristo a un pueblo que está engañado en la religión ¿de quién? ¿Cómo dice aquí? A ver, ¿qué religión tiene Babilonia? ¿Qué dice? Habitación de toda ave ¿qué? Inmunda y aborrecible. ¿Qué más dice? ¿Espíritus de qué? Es habitación de demonios. Ahora, para que nosotros comprendamos este gran mensaje, tenemos que nosotros entender el origen de quién, de Babilonia. ¿Está bien?
Para que tú y yo salgamos de ahí. Mira, si tú y yo no salimos de ahí, entonces ¿qué nos espera? Dice aquí lo que nos espera. Si no salimos, mira lo que dice. Dice, vamos a recibir parte de sus plagas y seremos partícipe ¿de qué? De sus pecados. Es lo que dice la Escritura. Este es un mensaje duro. Claro que sí. Es un mensaje duro. Porque decirle a la religión de Babilonia, habitación de toda ave inmunda y aborrecible, habitación de demonios, es duro. A nadie le gusta que le digan así a su religión, ¿verdad? Todos les gusta que le digan de su religión, ¡ay, qué bonito! Me encantaron los cantos, me encantó el sermón, me encantó cómo los hermanos me saludaron. Pero este mensaje no dice eso. Este mensaje dice, hay una religión falsa llamada Babilonia y tenemos que salir de ahí. Es lo que dice el mensaje final. ¿Sí? Es lo que dice el mensaje final. Pero para entender cómo salir de Babilonia, tenemos que ir primero a cómo se fundó ¿quién? Babilonia. ¿Y hasta dónde nos lleva este mensaje de Apocalipsis? Exactamente. Nos lleva hasta Génesis. ¿Sí? Porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo a lo mejor no creo que estoy ahí. Bueno, vamos a estudiar la Biblia, ¿qué les parece? ¿Sí? Tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder. Amén. Poder de transformar. Babilonia nos lleva entonces hasta Génesis. Y vamos a Génesis, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios. Ahí está el último llamado. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué? Pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Gloria a Dios que ya nuestro hermano Pedro ya ha iniciado un nuevo servicio. Este es el ministerio de nuestro hermano Pedro y de sus hijos. Antes transmitía solamente por Facebook, pero a partir de hoy, ¿es así, hermano Pedro? Todas las transmisiones que se hagan también se van a estar transmitiendo en streaming, es decir, en vivo a través de YouTube. ¿Sí? A través de YouTube. Aunque el 10 de diciembre cambian todas las cosas en YouTube. Si ustedes han estado viendo videos en YouTube, ¿verdad? Cambian ciertas cosas, pero esperamos que todavía tengamos libertad para transmitir en vivo. Amén, hermanos. Y si pues nos quedan estos días de libertad, bueno, Dios sabe por qué, pero tenemos esperanza de que faltan aún ciertos eventos para cumplirse. Entonces, vamos a Génesis. Génesis capítulo 7. Usted dirá, bueno, vamos a hablar de Babilonia, ¿qué vamos a hablar? Sí. Génesis capítulo 7, verso 1. Génesis capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová ¿a quién? A Noé. Eso no está en la pantalla. Sí, pero vamos a irnos al origen, al origen. Primero vamos a ver quién fundó Babilonia. ¿Está bien? ¿Sí? Pero estamos empezando con un verso que no tiene, ¿será que no tiene nada que ver con Babilonia? Vamos a estudiarlo. Génesis capítulo 7, verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, ¿en dónde? En el arca. Porque a ti he visto, ¿qué dice? Justo delante de mí en esta, ¿qué? En esta generación. A ver, hermano. Noé, ¿cualquiera podría entrar en el arca? Pregunta. ¿Cualquiera podría entrar en el arca? A ver, ¿qué piensan? ¿El arca fue hecha para que todo el mundo se salvara? Sí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se salvaron? Porque no creyeron. Cuando tú crees en Jesús y crees y le obedeces, entonces tú te conviertes en justo. Amén. Cuando tú crees y le obedeces, tú te conviertes en justo. Justo es ser obediente por la fe. Amén. Sí. Así que Dios le dijo a Noé, mira, tú has predicado este mensaje. El Espíritu Profecía dice que unos 120 años antes de que el arca, ¿verdad?, se iniciara a construir, un ángel bajó y le dijo a Noé, tienes una misión. Este mundo se va a destruir porque no quiere nada que saber con Dios, pero tú mantente fiel a Dios. Y hermanos, el hombre o la mujer que se mantiene fiel a Dios por la fe, diciendo, bueno,
Señor, ayúdame a serte fiel, se convierte en un hombre y en una mujer o en una familia justos. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todos los demás tenían oportunidad de entrar? Sí, pero no creyeron. ¿Creyeron que podían ser salvos confiando en Cristo Jesús? No, no creyeron. O sea, este barco se hunde. Es más, ni creyeron que iba a llover. Por eso no se metieron. Y desde aquí viene el asunto. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Entra tú y toda tu casa, ¿verdad? Dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tú sí me crees. Miren, hay ocasiones, la Iglesia Católica Romana, en el año más o menos 300, ¿verdad?, inventó una frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Y puso como ejemplo esto, 7:1 de Génesis. Esa frase se vino acuñando hasta que en el concilio de Florencia y después el Papa y después los reformadores tuvieron que batallar con esa frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Pero recuerda una cosa, a veces a nosotros nos dicen: no, es que si ustedes no están en la iglesia no se salvan. Y nos citan el arca de Noé, ¿verdad que sí? Pero noten una cosa: al arca entraron los que ya eran ¿qué? Justos, los que obedecían a Dios. ¿Sí? No es que tú entrabas al arca y en el arca te hacías justo. No, no, no. Eres justo antes. Obedeces a Dios antes. Y entonces ya entras en ese momento, Noé, entras. En el arca de Noé, ¿había justicia en sí misma en el arca? ¿Había obediencia en el arca? No. La obediencia estaba en la palabra de Dios. ¿Comprendemos? ¿Sí? La obediencia estaba en creer la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Noé si vamos a hablar de Babilonia? Ustedes saben la historia. Entra tú y tu casa, entró Noé, entró su casa, la puerta se cerró, los malos quedaron afuera y los justos quedaron adentro. Y aprovecho para decir, muchos están pensando que hay dos tiempos de gracia, dos tiempos de oportunidades, uno para los buenos y otro para los malos. Pero la Escritura dice, y el Espíritu de Profecía dice, muchos piensan que la gracia se cierra primero para los adventistas. Hay que leer Noé, ¿verdad? Se cerró la puerta al mismo tiempo y después vino un ángel y la abrió para los que no habían creído. No, no es así. Tenemos que volver a estudiar, tenemos que volver a las sendas antiguas. Solo hay una oportunidad y es mientras estamos en vida, hermanos. Solo hay una oportunidad, ¿verdad? También esa oportunidad para nosotros en el santuario celestial se cerrará cuando Cristo acabe de interceder por nosotros. Punto, se cerró. Solo hay una oportunidad. Bueno, vino el diluvio, ¿verdad? 40 días y 40 noches. La humanidad entera y los animales desaparecieron, excepto los que estaban en el arca, ¿verdad? Las aguas tardaron mucho en bajar, pero llovió muy fuerte 40 días y 40 noches. Es por eso que aquí mismo por Puebla y por otros lados en el centro del país se han encontrado huesos de animales que pertenecen a lo que podrían ser las aguas del mar, ¿verdad? Sí, mamuts y todas esas bestias, ¿verdad? Se han encontrado aquí, ¿verdad? Y todas estas cordilleras, incluso pues aquí estamos casi al lado del Popocatépetl, ese volcán, todo eso se formó después del diluvio, ¿verdad? Todas esas grandes cordilleras. Bueno, ¿qué pasó después del diluvio? Miren lo que pasó. Génesis capítulo 9. Aquel hombre justo que sale del arca, con sus hijos, Dios les dice en Génesis capítulo 9, verso 11. Dios le dice: estableceré, ¿qué dice? Mi pacto ¿con quién? Con vosotros. Ahí está, estableceré mi pacto con vosotros. ¿Con quién vosotros? Con Noé, su familia y sus hijos. ¿O no? ¿Quién fundó Babilonia? Vamos a seguir leyendo. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios:
esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, verso 12, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Un pacto, ya no voy a destruir más ¿a quién? A la tierra con diluvio, ya no, con agua, ya no. Verso 14, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ese arco iris, hermanos? Y cuán precioso se ve en ocasiones, cuando está todo claro. Ese momento nos debe de llevar ¿a dónde? Al pacto que Dios hizo ¿con quién? Con vosotros, hablando de su familia. Verso 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir ¿qué? Toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Entonces, después del diluvio, ¿verdad? Viene el diluvio. Antes del diluvio Dios le dice: mira, tú eres justo. Termina el diluvio y dice: como eres justo, tú y tu familia, voy a establecer un pacto ¿con quién? Contigo y con tus hijos. Miren, ¿quién le habló a Noé? Dios. Amén. Dios le habló a Noé, le habló de manera personal, le habló. Dijo Dios a Noé. Miren, Dios le habló directamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto es en el capítulo 9, pero ¿qué pasa en el capítulo 10? Mira lo que pasa en el capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de ¿quién? A ver, con esas generaciones, con sus 3 hijos en primer lugar los menciona: Sem, Cam y Jafet. Con él había estado, ellos 3 habían estado con Noé dentro del arca. ¿Habían sido hombres justos? ¿Sí? Claro, habían sido hombres justos, hombres obedientes a Dios, juntamente con sus esposas, juntamente con su familia, pues. Dice, quienes nacieron hijos después de ¿qué? Del diluvio. Y entonces en el verso 2 están los hijos de Jafet. Ahí está, que es el tercero. Aquí lo tenemos. Aquí está Jafet, acá lo menciona como tercero. Los hijos de Cam, que es el segundo. Y más adelante en el capítulo 10 están los hijos de ¿quién? De Sem. Los hijos de Sem. Pero vamos al punto. ¿Quién fundó Babilonia? ¿Los hijos de quién? Dice, y los hijos de Cam, Cus y otros 4, ¿verdad? Mizrim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, en este caso Cam es el hijo de Noé. Cus, ¿qué vendría siendo de Noé? Nieto. Y los hijos de Cus, y ahí están los hijos de Cus, ¿verdad? Y dice, y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod. Ok, Nimrod, ¿qué vendría siendo de Noé? ¿Qué vendría siendo? Bisnieto. Ahora, ¿ustedes creen que Noé y Cam y Cus le platicaron a Nimrod del pacto que Dios había hecho con ellos? Claro que sí. Ellos sabían el pacto. Mira, hermano, lo que dice aquí. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. ¿Quiénes son los fundadores de Babilonia? Gente descendiente de Noé, que conocieron por Noé el pacto que Dios había hecho con aquel hombre justo. Los fundadores o el fundador de Babilonia fue un bisnieto de Noé, cuyo familiar o abuelo, tatarabuelo, ¿verdad?
todos ellos conocieron que Dios había hecho un pacto con ellos. O sea, que el fundador de Babilonia no es cualquier persona. El fundador de Babilonia es un bisnieto que conoció que su abuelo y tatarabuelo Dios tenía un pacto con ellos, y que Dios los había salvado, que Dios había provisto el arca, que Dios los había mantenido milagrosamente dentro del arca, ¿verdad? Sin que Satanás los hundiera, porque si hubiera sido por Satanás, ¿verdad? Y si Dios no los hubiera protegido, hubiera Satanás hundido el arca. Hermano, vamos a entender. Cuando Dios dice salir de Babilonia, el llamado final, tenemos que ir a cómo se originó ¿qué? Babilonia. Y mira lo que dice aquí. Este fue vigoroso cazador delante de ¿quién? De Jehová. Es una frase en la Biblia. Delante quiere decir en la cara de Dios, enfrente de Dios. Le importaba hacer su propia voluntad, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces aquí viene el asunto. Primero, Nimrod dice aquí, no le importa a quién. No le importa a Jehová, no le importa el pacto. A mí no me interesa el diluvio que haya pasado, el pacto que Dios haya hecho, la promesa que Dios haya hecho. No me interesa ver el arco iris, no me interesa Dios. Pregunta, ¿sabía de Dios? ¿Conocía de Dios? ¿Sabía de primera mano el pacto que Dios había hecho? Hermano, a veces me han preguntado, ¿y será que los pastores no saben? Hay mormones, hay evangélicos, hay testigos de Jehová. Y a veces, ¿y será que los pastores no saben? Aquí tienen el libro del pacto. Aquí está. ¿Saben o no saben? Sí, saben. Sí, saben. El asunto que el espíritu de Nimrod los domina a ellos. Ese es el asunto. Porque tú tienes que entender que cuando el mensaje dice salid de Babilonia, tú debes decir, bueno, ¿qué es Babilonia? Babilonia, su origen en teología, en doctrina, es un pueblo que conoció una vez la voluntad, el pacto, la ley de Dios, el amor salvífico de Dios, y dijo, no quiero nada con esto. E inventó su propia manera de religión, de doctrina, de teología, de salvación. Está tremendo, hermanos. Es lo que hizo Babilonia. Por eso dice el verso 10, y fue el comienzo de ¿qué? De su reino. ¿Cuál? Babel. Pero se quedó con Babel. ¿Qué dice la escritura? A ver, quizás me voy a hacer un poco más para acá. Vamos a hacer esto. A ver, voy a pasar este lado. ¿Qué significa esta flor por ahí, hermano? Gracias. Así. A ver si me ayudas a pasar. Muy bien, así. Gracias. Ok. Dice, y fue el comienzo del reino, de su reino, ¿quién dice? Babel. Babel fue su primera ciudad. La primera ciudad la fundaron gente que no quiso saber con el pacto, que no quiso ser obediente a Dios. Pero, ¿cuál fue la siguiente ciudad? Erech. Y después fundó otra ciudad acá. Y después fundó otra ciudad y se llamó Calné. ¿En qué? En la tierra de ¿qué? De Sinar. Pero le gustó fundar nada más una ciudad. No, fundó Erech, acá, Calné. De esta tierra, de la tierra de Sinar, salió ¿para dónde? Salió para Asiria. Por eso se llama poderoso cazador delante de Jehová. ¿Sí? Porque él fue inventando ciudades, construyendo ciudades tras ciudades tras ciudades, y quiso hacer el primer imperio. A ver, ¿cuál fue la primera ciudad? Babel. Entonces él se proponía que Babel dominara todas las otras ciudades que él iba construyendo.
Mira lo que dice la escritura, el verso 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó ¿qué? ¿Dónde se fue a predicar Jonás? A Nínive. A ver, todos esos descendientes de Babel y de Nínive, ¿conocían del pacto de Dios? Sí, lo conocían. Y ahí te menciono otra ciudad, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Hermanos, por eso en Apocalipsis, en la profecía, Babilonia se llama la gran ¿qué? La gran ciudad. Se llama la gran ciudad. Y dice aquí la escritura, y fue el comienzo de su reino fue Babel. Babel fue la cabecera de todas esas ciudades. ¿Cuántas ciudades nos muestra la Biblia hasta este punto? A ver, enumérenlas. Babel, Erech, Akkad, Calné, ¿qué más? Nínive, Asiria, Rehobot, Calá y... Bueno, ahí está, hermano. 9 ciudades. Ahora, esas 9 ciudades estaban dominadas por una ciudad principal. ¿Llamada qué? Llamada Babilonia. Pero tú tienes que saber que Babilonia fue fundada por personas que conocieron la verdad y no quisieron seguir la verdad. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Es eso, hermano? Entonces, cuando Dios dice al final salir de Babilonia, es salir de un grupo de gente que conoce la verdad y no quiere seguir la verdad. ¿O no? Claro. Que se rebela contra Dios, contra el pacto de Dios. Sigamos estudiando la escritura. Leo del libro Patriarcas y Profetas, edición del 54, dice: durante algún tiempo, mira lo que dice aquí, los descendientes de ¿quién? De Noé. Ahí está, hermano. Aquellos que habían sido visitados directamente por Dios, ¿verdad? Que habían sido preservados del arca, continuaron habitando ¿en dónde? En las montañas donde el arca se había detenido. ¿Dónde estaba la montaña? El arca. En el monte Ararat. Ahí estaban alrededor del arca. ¿Sí? A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar, ¿qué dice ahí, hermanos? A ver, ¿qué es lo que causa división? ¿Qué causa división? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Ya no quiero seguir con el Dios de ¿quién? Del pacto. Ahora yo simplemente soy descendiente de Noé, pero no me importa la fe de Noé. ¿Te das cuenta, hermano? Es como en Abraham, en el tiempo de Abraham la gente decía, somos hijos de Abraham, pero no me importa la fe de Abraham. Hoy podríamos decir, soy adventista, pero no me interesa vivir en mi vida la fe adventista. Es la misma apostasía. Soy cristiano, pero no me interesa vivir el cristianismo. A veces le digo a los pentecostales que voy con ellos y hablo con ellos, ¿verdad? Porque un servidor fue pentecostal, le digo, hermano, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Le digo, y ellos tienen una frase, ¿verdad? ¿Cuándo fuiste salvo? Y le digo, hermano, ¿y usted que siempre que dice que ya fue salvo, qué significa que ya fue salvo? Oh, no, que ya me entregué a mi vida a Dios, ya Cristo vive en mí. Le digo, ¿y qué Cristo vive en usted? Pues Cristo. Le digo, ¿el Cristo que está en el cielo? Sí. ¿Y el Cristo que está en el cielo, cuándo ascendió al cielo? Pues después de su resurrección. ¿Y el Cristo que murió y resucitó también vivió en esta tierra? Pues sí. ¿Es el mismo o es otro? No es el mismo. ¿Y el Cristo que estuvo en esta tierra, qué día guardó? Porque ese Cristo que estuvo en esta tierra es el que debe vivir en su corazón. Usted me está presumiendo. Sí. ¿Y qué día guardó? Y se quedan callados. ¿Qué día guardó Cristo? Porque el Cristo que usted tiene en su corazón guarda el domingo. Pero el Cristo de la Biblia guardó el sábado. ¿Qué día guardó su Cristo que tiene en su corazón? Yo no encuentro ningún Cristo en la Biblia que guarde el domingo. Así que si el Cristo que tiene usted en su corazón lo lleva a guardar el domingo, es un falso Cristo. ¿O no, hermanos? Es que es tan sencillo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, la Biblia dice en Lucas 4:16 que guardó ¿qué día? El sábado. Amén.
Y si Cristo vive y mora en nosotros, nos va a hacer guardar, honrar y santificar. ¿Qué día? El sábado. Hermano, por eso viene la división. Mira lo que dice allí: la apostasía no tardó en causar división entre ellos. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la verdad, apartarse del pacto. Ellos decían, bueno, ya Dios le hizo la promesa a Noé, pero vamos a seguir leyendo lo que dice allí. Los que deseaban olvidar ¿a quién? A su creador. Mira una cosa, ¿quién fundó Babilonia? Gente que había conocido el pacto, pero no solamente conoció el pacto, dice, ya no queremos nada que saber de Dios. Se volvió atea, olvidó a su creador. Número 3, desechar las restricciones de su ley. ¿Qué dijeron? No a la ley de Dios. ¿Quién fundó Babilonia? Gente que sabía el pacto, gente que decidió olvidarse de Dios, gente que dijo, no quiero nada con la ley de Dios. Y tú le preguntas, soy un adventista, ¿y cómo se guarda la ley de Dios? Pues quién sabe, pero yo creo que se debe guardar. Bueno, una cosa es creer, los demonios también creen, ¿y qué? Y tiemblan, pero dime cómo se guarda. No sé, soy adventista y me voy a ir al cielo. ¿Cómo se originó Babilonia? Gente que desechaba las restricciones de su ley. Tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de, ¿qué dice allí? De sus piadosos compañeros. Y este que está estudiando mucho la palabra de Dios, que habla mucho de lo que Dios le había revelado a sus antepasados, a Noé y a Matusalén y a otros, este ya no. ¿Quién fundó Babilonia? Un grupo de gente que no quiso saber nada de cómo vivir una vida piadosa en este mundo. Ahí está, hermanos. Y después de un tiempo, ¿qué dice ahí, hermanos? Decidieron ¿qué? Mira lo que dice aquí: separarse de los que adoraban a Dios. Este grupo de gente que ustedes ven aquí, estos son los fundadores ¿de quién? De Babilonia. Hermano, cuando me puse a analizar esto un poco, dije, como dicen los hermanos en Estados Unidos, wow. Son gente que conoció la verdad, que supo la verdad, que desechó la verdad y que no quiso saber nada de la verdad. Los fundadores de Babilonia. Mira, si alguien conoce la verdad, pero la tuerce, es muy fácil que engañe a las personas. A excepción de que las personas se pongan a estudiar la Biblia y el don profético y se den cuenta si le están diciendo la verdad o lo están engañando. ¿Quién es más fácil que te engañe? ¿Uno que conoce la verdad o uno que no conoce la verdad? Claro, esa es Babilonia. Babilonia mezcla la verdad con el error. Por eso, hermanos, el engaño al final del tiempo iba a ser un fuerte engaño. Y Dios sabía que dentro de Babilonia había un pueblo fiel que no sabía que estaba siendo engañado, fiel en el sentido que quería adorar a Dios y le está llamando a salir. Después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Hermano, aquí está tan sencillo. Si tú estás en una iglesia, sea católica, evangélica, testiga de Jehová, mormona, incluso con el nombre adventista, mira lo que dice ahí. Si no estás de acuerdo con lo que pasa allá, ¿qué pasa allá? Por ejemplo, la mayoría de las iglesias, es más, todas las iglesias grandes, constituidas, de raíz protestante, han ido de regreso al papado. Ahorita vamos a ver que el papado es la continuación de la gran Babilonia que fundó Nimrod, porque la Biblia así lo dice, hermanos. Yo aquí no veo
que los hijos de Dios se fueron con Nimrod y le dijeron: sí, vamos a ser amiguitos ecuménicos hasta el final. Total, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Dice ahí eso? ¿Sabe por qué pensamos así nosotros, hermanos? Porque no estudiamos. Y recuerda lo que te dije hace rato: el que no estudia, es más fácil que lo engañen aquellos que han conocido la verdad y han ido tras las huellas de esta Babilonia, que es el ecumenismo. Hermano, este mensaje es un mensaje claro y directo. Hey, si tú estás en un error o si tú estás en un peligro, vamos a suponer que este edificio se está quemando, ¿sí? Porque la Escritura dice que Babilonia va a ser quemada, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Y que alguien venga y te diga: amiguito, por favor, salte, que casi el fuego te consume. ¿O cómo va a venir esa persona? Salte, incluso te va a agarrar: vente, vámonos. No te va a hablar con amor, va a actuar con amor, pero te va a hablar directo por amor. Amén. ¿Sí? Entonces dice aquí que hubo una separación de los que adoraban a Dios. ¿Quién se separó de Babilonia? Ahorita vamos a ver la Escritura. Para lograr su fin, es decir, no queremos nada que saber con los que sí aman a Dios, aman a su Creador, respetan la ley. No queremos nada que saber con ellos. Dijeron los apóstatas, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río ¿qué? Del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. ¿Quién fundó Babilonia? Es triste. Gente que conoció la verdad, que escucharon de sus abuelos cómo Dios los salvó del diluvio. Vamos a leer esta otra cita. Ahí está. Este es un resumen. Los que conocieron del pacto, los que sabían de Dios, ellos se rebelaron, se hicieron ateos, se hicieron idólatras, desconocieron el pacto, son los que fueron rescatados, descendientes de los que fueron rescatados del diluvio. Estos son los que fundaron esa nación en contra de Dios. Contra de Dios. Y desde ahí, hermanos, ha venido la idea misma de Babilonia en diferentes naciones, con diferentes personajes, tanto políticos como religiosos. Ahora bien, ¿sí se puede ver aquí en pantalla el mapa? Miren, aquí tenemos Babilonia. ¿Dónde están las montañas de Ararat? Acá están. Vamos a hacerlas un poco más grandes. Aquí tenemos las montañas de ¿qué? De Ararat. Allí fue donde el arca descansó. Aquí, en esta parte, las montañas de Ararat. Y ellos dijeron: no, pues ya no queremos nada que saber con el Dios que mandó el diluvio, que castigó la tierra, y vámonos. Y se vinieron aquí, a esta llanura. Mira, ahí está Babilonia. Pero no, esta fue la primera ciudad que fundaron, pero fundaron varias ciudades. ¿Al ladito de qué? De los ríos. Fundaron varias ciudades. Incluso por eso, como pueblo adventista del séptimo día, nosotros tenemos un gran mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Salir del campo a la ciudad o de la ciudad al campo? ¿Por qué? Bienvenidos, hermanos. ¿Sí? Porque ¿quién inventó el mensaje del campo a la ciudad? ¿Quién inventó el mensaje del campo a la ciudad? Babilonia. Es tremendo el asunto, hermanos. Babilonia dijo: dejemos el campo y vayamos a formar. Ahí está el reino de Babilonia. Finalmente primero fue la ciudad, después vino el reino y después vino el imperio que dominó toda esta parte.
Sí, hermano. Donde se fundó Babilonia fue donde se había establecido el Edén, ¿no? Ah, bueno, exactamente nosotros no sabemos, ¿verdad? La ubicación del río Tigris y todo eso, se supone que por ahí cerca. Bueno, en esta zona que está aquí, pero no sabemos exactamente dónde. Ajá. Ahora, vamos a tratar algo muy importante más adelante entre Babilonia y el Edén. ¿Sí? Es posible, ¿no? Sí. Bueno, de acuerdo al pecado, como Satanás siempre tiene lo opuesto, Ajá. es muy probable que Satanás a través de este hombre haya tratado de usurpar lo que pertenecía a Dios, ¿no? De eso es lo que vamos a hablar en un momentito. Claro que sí, hermano. Recuerden una cosa, Satanás allá en el cielo, ¿verdad? Siendo Lucifer, antes de ser expulsado, ¿él qué quiso hacer ahí en el cielo? ¿Un qué? Un reino, ¿verdad? Quiso tener su propia ley, quiso derrotar a Cristo, negó la divinidad de Cristo, dijo que Cristo no es Dios, ¿sí? Y el día de hoy está haciendo algo semejante aquí, inclusive dentro del pueblo adventista, está negando la humanidad de Cristo. Dice que Él no vino con naturaleza humana caída. Por eso nosotros no estamos en la organización. En la organización tienen un Cristo muy diferente al de la Biblia y al del Espíritu y Profecía. Es otro Cristo. Es el Cristo de Babilonia, lo que tienen allá. El inmaculado en su naturaleza humana. Es el Cristo de Babilonia. Tenemos que ser claros, hermanos. A veces me preguntan, oye, ¿por qué no te regresas? Como dijo el hermano, ¿por qué si tú piensas regresar? Yo no pienso regresar. Es más, nunca estuve. Ahora es que me estoy haciendo adventista el séptimo día. Amén. Sí, ahora nos estamos haciendo adventista el séptimo día. Bueno, aquí está el mapa. Y ustedes ven ahí, ¿a quién aquí? ¿Qué ciudad? Ur. ¿Quién vivía en Ur de los Caldeos? Ur era una ciudad que pertenecía al imperio de quién? ¿Al reino de quién? De Babilonia. El tema de hoy es ¿cómo salir de qué? De Babilonia. Pero en primer lugar, ya identificamos Babilonia. Fue hecha Babilonia por gente que conocía la verdad y la targiversaba. Qué tremendo. Por eso se llama confusión. La gente queda confundida. ¿Sí? Entonces, mira, también pongo acá este mapa para entender una cuestión. Aquí se vino Nimrod de Cam, de Cus, ¿se acuerdan? Aquí ¿quién se vino? Canaán también venía de uno de los hijos de Noé. Ahora, te pregunto una cosa, si todo esto era ya Babilonia y acá estaban los otros hijos de Noé que habían apostatado, ¿había alguna esperanza de vivir en algún lugar sin apostasía? Tú dirás, bueno, aquí donde está un camello, pero este es desierto. Bueno, me voy a la India. Bueno, pero también allá se volvieron paganos. O sea, todo era paganismo. Todo era paganismo. Llegó un momento que todo era idolatría, era paganismo. Y tú te preguntarás, oiga, pero yo estoy en pueblo y casi estamos igual. Suenan las campanas en la mañana, en la tarde, en la noche, cohetes, misas, sacramentos, todo eso. Si hay alguna visita católica, en este momento, en el amor de Cristo, le digo, salga de allí y usted va a entender por qué. Porque la Biblia lo dice. Porque en un sistema que el hombre crea, Cristo queda al lado. Cristo, nuestra salvación, queda al lado. En un sistema que el hombre crea, sea cual fuera el sistema que el hombre crea, en ningún sistema religioso hay salvación. Porque Babilonia inventó sistemas de salvación. Por eso Dios le dijo a un hombre, sal de ¿dónde? ¿A quién le dijo sal de Ur de los Caldeos? Así es.
El mensaje final de Apocalipsis 18 es: salid de ella, pueblo mío. Es porque Dios no lo está diciendo la primera vez, es porque ya se lo dijo la primera vez a Abraham, cuando Abraham estaba dentro del imperio de Babilonia, que había sido fundado por rebeldes en contra de Dios. Vamos a seguir el estudio. El diablo dijo: bueno, como no pude plantar allá arriba mi reino, lo voy a hacer aquí en la tierra. Y el diablo manejó a Nimrod, y el diablo implantó algo semejante a lo que él conocía que era el reino de Dios. Lucifer estuvo al lado de Dios, ¿sí o no? Fue el querubín cubridor, ¿cierto? ¿Sabía cómo se gobernaba el mundo? ¿El universo? ¿Sí? ¿Tenía los conocimientos de gobierno? ¿Sí? Incluso la sierva del Señor dice que él en algún momento, pues él fue de toda la confianza de Dios y llevaba todos los, vamos a decir así, los recados, las tareas, la comisión hacia los ángeles, pues. Ahora, él agarró esos principios de gobernar el mundo, pero los tergiversó. El diablo dijo entonces: tendré un lugar en la tierra y tendré mi reino en la tierra. Mira, hermano, antes de que se formara Babilonia, los hombres en su mayoría dependían ¿de quién? De Dios, ¿sí? ¿Había ciudades antes? ¿Cómo? Con Caín pues había. Bueno, pero grandes ciudades. No, la gente ¿cómo vivía? En tiendas, ¿verdad? No había ciudades. Hermanos, ¿por qué? La mayoría del pueblo adventista, ¿dónde vive hoy? En las ciudades. ¿Sí o no? Por eso la sierva del Señor dice: ¿será amonestada las ciudades? Sí, pero no por los que viven ¿qué? Dentro. Porque la idea de las ciudades, ¿quién la originó en la mente de Nimrod? El diablo. ¿Para qué? Para que el hombre estuviera controlado por el hombre. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Miren, los planes de los constructores de la Torre de Babel, eso viene después, ¿verdad? Después de que se bajan del monte, empiezan a hacer la ciudad, construyeron una torre. Sabemos que la torre vino para abajo, terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. A ver, los de Babel, ¿quién los estaba dirigiendo? ¿Quién los estaba dirigiendo? Satanás. ¿Se acuerda, hermano Pedro, que estuvimos ahí en Santo Domingo viviendo unos 5 días mientras estábamos allá haciendo la misión? Pero no aguantábamos la música, el merengue y la bachata. ¿O sí, si a usted sí le gustaba, hermano Pedro? No. No dejaban dormir. No dejaban dormir. Pero, hermano, la gente que vive en la ciudad se acostumbra a la vida de la ciudad. ¿Quién ideó que fuera así la vida en la ciudad? El diablo. Hermano, uno no puede estar con tantas cosas que pasan: asesinatos, divorcios, infidelidades, tanta cosa que pasa en la ciudad, muertes. Por eso el pueblo de Dios le dijo al final: tienes que irte de la ciudad. ¿A dónde? Al campo. ¿Sí? Y fue el comienzo de su reino Babel. Mire, acá y esas ciudades ya lo vimos. Ahora mira, aquí presento un cuadro. Lo que hizo Nimrod, ¿verdad?, por medio del diablo, es hacer una copia del Edén que Dios le había dado a Adán. ¿Y a quién? Y a Eva. Recuerda, Dios dijo, ¿qué dice en Génesis 2.8? A ver, vamos a la escritura. Génesis
2:8. Vamos a la escritura, vamos a estudiar un poquito ese cuadro que tenemos ahí en la pantalla. Génesis 2:8. Génesis capítulo 2, el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿A dónde? Al oriente. Y puso ahí al hombre que había formado. ¿Qué Dios plantó? Un huerto. ¿Y a quién puso? Al hombre. ¿Y qué hizo el fundador de Babilonia? ¿También plantó un huerto? ¿Qué plantó? Una ciudad. ¿Te das cuenta que es ir en contra de Dios? ¿Sí? Muy bien. Y lo puso en un jardín. ¿En dónde lo puso, hermano? En un jardín. Bueno, este señor que funda Babilonia, rebelde de Dios, rebelde contra la ley, rebelde contra Dios, bueno, él, entonces sus descendientes después, en el tiempo de Nabucodonosor, porque Babilonia se funda ahí mismo, ¿verdad? Como un gran imperio. Son muy famosos los jardines que colgantes de Babilonia. También quiso hacer su jardín. Ahora, recuerda una cosa, Génesis capítulo 2, verso 10, dice, y salía de Edén, ¿qué dice? ¿Un qué? Un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ahora, ¿dónde fundó Babilonia Nimrod? ¿Cerca de dónde también? Cerca del río Éufrates. ¿Te das cuenta que lo que hace el diablo nada más es copiar? Babilonia es una copia alterada, no igual obviamente, alterada del plan de Dios. Una verdad falseada. Recuerda una cosa, el Espíritu Profecía dice que los ángeles bajaban a hablar con la pareja en el Edén, ¿correcto? ¿Sí? Nosotros sabemos, escucha bien, nosotros sabemos que en Daniel capítulo 3:1 también se puso una estatua para que la adoraran dentro de Babilonia. Entonces lo que es Babilonia es una alteración o una copia pirata del plan de Dios, podríamos decir así, una copia pirata del plan de Dios. Cuando Dios dice salir de Babilonia, te está diciendo salte de la mezcla del error con la verdad. Amén. ¿Y a cuántos hermanos no les cuesta? Porque dicen, ay, es que en mi iglesia el pastor predica del amor. Mezcla de amor con verdad. Y hablando de los evangélicos, no, es que también aquí se alaba a Dios. Pero como los fundadores de Babilonia han rechazado la ley de Dios. Y ahora vámonos al punto de vista adventista. ¿Cuál es el punto de vista adventista de la organización el día de hoy? No puedes ser perfecto. No puedes guardar la ley de Dios perfectamente. Oiga, ¿es el mismo acerto de quién? De los babilonios. ¿Sí o no? Sí, es lo mismo que pensó Babilonia. No puedes. El diablo tiene entrampado a muchos adventistas, cree en los mandamientos, pero también cree que no los puedes guardar. Oiga, pero si Cristo vive en mí y yo le pido todos los días a que Él venga en mí y que si Él vive en mí, entonces yo los puedo guardar. No, tampoco. No pueden ser perfectos. Oiga, pero la Biblia dice ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No, no, no. Tú puedes ser maduro, pero no perfecto. Es la nueva enseñanza dentro de la organización. En la organización han dejado el evangelio de Cristo y lo han cambiado por el evangelio de Babilonia. Esa es la razón. Doctrinalmente se puede comprobar con toda la literatura que están sacando. Por eso la Biblia dice que han dado de beber ¿a qué? A todas las naciones. Les han dado de beber, de beber, de beber, de beber. Ah, es que la hermana Juana dijo que la iglesia adventista del séptimo día no es, ni nunca será, ni una partecita de Babilonia. ¿Cuál iglesia adventista? La que nunca tome del vino del falso evangelio de Babilonia. Pero recuerda una cosa,
Esos que formaron Babilonia una vez fueron partícipes del pacto. ¿Entiende eso? Y la formaron. ¿Que no suceda otra vez? Por eso la hermana White en otra cita dice: corremos el riesgo de llegar a ser una de las hermanas de la caída Babilonia. Ah, sí, acá dijo que no, la iglesia no puede ser Babilonia, pero acá dijo: corremos el riesgo. Hay que entender los contextos. El primer contexto es la iglesia fiel, la iglesia que se mantenga fiel como se mantuvo Noé y como se mantuvo Abraham. Esa nunca será Babilonia. Los fieles. El fiel a Dios no puede ser seguidor de Satanás. Pero cuando digo corremos el riesgo que como iglesia, dice, bueno, corremos el riesgo que si tú conociste el pacto, conociste la verdad, y si te debías del pacto y de la verdad, puedes llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Es tan sencillo. ¿O hay alguien infalible aquí? Solo la iglesia católica romana tiene una frase: somos la iglesia católica, ¿cómo dicen ellos? Santa, católica y apostólica. Oiga, pero aunque se rebele contra Dios y mate a millones de gentes en la Edad Media, sigue siendo santa. ¡Qué tremenda! Porque su idea es de que la misma doctrina de Babilonia está en ellos. No importa que me rebele contra el pacto. Es la doctrina de Babilonia. Bueno, hermanos, ahí está la comparación, hermano Oscar, ¿verdad? Lo que Dios dijo y cómo el diablo la copió. La misma idea. Incluso la sentó sobre un río, sobre el río Éufrates. Sobre ese río la sentó. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos ahí la explicación en Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas, ¿qué? Unas mismas palabras, un mismo lenguaje. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a qué, a otros: hagamos qué, ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos qué, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando Dios dice: salid de Babilonia, pueblo mío, se está refiriendo a aquellos que edifican sin obediencia a Dios. Para Dios, Él quiere que edifiquemos nuestro carácter en la sangre preciosa de Cristo. Amén. Que edifiquemos nuestra salvación en aquel que es nuestra salvación, en Cristo. Pero Babilonia dijo: a mí no me importa, a mí no me importa Dios, yo me voy a salvar por mí mismo. Y empezaron a hacer ladrillo y a cocerlo en fuego. Hermano, aquí viene la autosalvación que el hombre se imagina por sí mismo. Y si tú ves, la misma idea de Babilonia allá es la de hoy. La gente quiere hacer algo para salvarse, fuera de Dios, negando a Dios, negando el pacto de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano que estás viendo por las redes sociales, o que verás este video después: ¿qué ladrillos estás cosiendo tú? Fuera de Dios. ¿Qué cosas estás haciendo fuera de Dios? Y que en tu imaginación es algo grande. Una ciudad, planes sin Dios. Hay gente que está haciendo ladrillo y otros están edificando. Vamos a hablar literalmente: las grandes ciudades avanzan rápido. Pero vamos a hacer una aplicación espiritual.
Hermanos, alejarnos de Dios como lo hicieron los fundadores de Babilonia. Primero hubo un alejamiento espiritual, y ese alejamiento espiritual después los llevó a enfocarse en lo material. Por eso el subtítulo que le puse a este tema fue este, miren: Babilonia, la gran Babilonia. Y lo puse en forma de torre. ¿Quién la formó? Ya vimos quién la formó. Gente desobediente a Dios. Ahora, dos cosas que hicieron: dejaron lo espiritual y se enfocaron ¿en qué? En lo material. Vamos a vivir en la ciudad, y en la ciudad vamos a construir. ¿Ese es tu pensamiento todavía, hermano? Y otra cosa que hicieron: pervirtieron ¿qué? La verdad. No queremos nada que saber de ese Dios. Nuestra verdad es que ahora nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos. Hermano, aquí está el primer sistema de engaño del hombre: enfocarse en lo material. ¿Qué pasó con la iglesia católica? Se enfocaron en hacer grandes ¿qué? Templos, ¿sí o no? Y cuando tú entras, me acuerdo cuando andaba colportando, vendía Biblias católicas, así que tenía que entrar a las iglesias católicas, imagínense. Y cuando entras a esos templos, tú los ves tan grandotes. Hermano, en realidad no están tan grandotes. Pero el catolicismo pasó lo mismo que Babilonia. Por eso la Biblia le llama al catolicismo romano la gran Babilonia al final. Pero Dios tiene un pueblo allí sincero. Y si hay algún católico aquí que está viendo, Dios le dice: sal de allí, porque no es lo material ni la verdad pervertida, es la obediencia a los 10 mandamientos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y eso va a ser siempre, siempre la gran pelea. Entonces, ¿qué hicieron? Se materializaron. ¿Qué hicieron? Construyeron una torre, dice ahí. Dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. No me importa Dios, no me importa el pacto, no me importa mi abuelo Noé, mi bisabuelo Noé, la religión de él, que si Dios se le apareció, que si Dios le habló, no me importa. Hermano, cuán triste es ver cristianos materializados. No me importa Dios, con tal de que tenga 100 pesos más, voy a trabajar en sábado. La religión de Babilonia, la mismita. No me importa Dios, lo que me importa es ir a la iglesia el sábado, nada más. Pero estar pensando en este mundo, materializarse sin Dios. Entonces, ¿quién nos estará gobernando? Así que ahí, por eso le subrayé, se volvieron materialistas, cambiaron al Dios del cielo por cosas que sus manos podían tocar. Miren lo que dice aquí, Patriarcas y Profetas, edición del 54, dice: los moradores de la llanura del Sinar no creyeron ¿en qué dice? En el pacto de Dios, que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían al diluvio la acción de causas naturales. Se volvieron ambientalistas. Es que es el cambio climático. Hermano, es lo mismo de hoy. ¿Y cuántas iglesias y en las escuelas sabáticas yo he visto, que está bien metido eso de cuida el planeta, el cambio climático, todo eso? Hermano, debemos ser mayordomos, debemos ser limpios. Pero si tú lees la Biblia, este mundo no va a mejorar. Este mundo será destruido por fuego y azufre, hermano. Todo el unicel, los vasos, todo, los colchones, el plástico, pero sobre todo los pecadores serán puestos en el lago de fuego, junto con el diablo y Satanás. Este mundo no va a mejorar. La Agenda 2030 dice que va a mejorar. Los programas sociales dicen que van a mejorar. La gente está buscando que va a mejorar. La Escritura dice no. Dice: atribuían al diluvio la acción de causas naturales. Entonces ellos se enfocaron más en las leyes de la naturaleza que en violar la ley de Dios. Otros creían en ¿qué?
en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaron contra él. Si lo destruyó, no quiero nada que saber contigo. Uno de sus fines al construir la torre fue alcanzar la seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. A ver, ¿qué te ofrece Babilonia? ¿Qué te ofrece Babilonia? Vida eterna en su sistema que él inventa. O sea, mira, si tú te vienes aquí, tú no te vas a perder. Si tú estás aquí en esto que yo he construido, pueden ser sistemas políticos, pueden ser sistemas religiosos, puede ser una ciudad, puede ser un vecindario donde dicen aquí nadie va a robar nada. Hermano, el sistema babilónico hoy lo tenemos desde los negocios hasta la religión. Ellos inventaron sistemas donde te dicen aquí no te va a pasar nada. Dice, si viene otro diluvio, te metes aquí y vas a vivir. Mira, puedes ser transgresor de la ley y vas a vivir. Un falso ¿qué? Una falsa esperanza. Hermano, estamos analizando la frase, salid de Babilonia, pueblo mío. Pero para entender cómo salir, hay que entender la trampa y el engaño ¿de quién? De Babilonia. ¿Sí? Y el poder ascender a la región de las nubes. También querían irse allá a las nubes. Esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes lo proyectaron apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. ¿Cuál es el objetivo de Babilonia? Apartar de Dios las mentes. Hermano, ¿cómo está nuestra mente? ¿Está apegada en Dios? ¿Cómo están las familias? ¿Dirigidas hacia Dios? ¿Hacia la palabra de Dios? Este libro santo gobierna. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Gobierna nuestra mente, nuestra familia, nuestra casa? ¿O los principios de Babilonia? ¿Fijarse en lo material y querer salvarse transgrediendo la ley de Dios? ¿Gobierna nuestra casa o nuestra familia? Y dice aquí, escucha bien lo que dice. Leo de esta partecita de acá abajo. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad, ¿cómo, hermanos? Unida en un solo ¿qué? ¿Qué es lo que es una ciudad? Hermanos, aquí es donde por primera vez, decía un pionero adventista, por primera vez entra lo que es el Estado. Aquí es la creación del Estado. Por eso iglesia y Estado van totalmente separados, ¿entiendes? Porque el Estado se funda, ¿verdad?, como origen de gente que no quiere nada de Dios. ¿Sí? Por eso Cristo dijo, a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Por eso la iglesia no puede estar unida con el Estado, porque el Estado no quiere saber de Dios. Entonces, ¿cómo puede estar la iglesia unida con alguien que no quiere saber de Dios? Entonces dice que quisieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara ¿qué? Toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Hermano, esta palabrita, escucha bien, esta palabra, ¿dónde está? ¿Qué es monarquía? A ver, ¿qué es monarquía? Cuando un solo grupo de gentes, con uno en la cabeza, gobiernan ¿a quién? A todos. Pregunto, ¿eso está en las iglesias? ¿En las iglesias grandes organizadas? ¿Donde una directiva gobierna todo? ¿De dónde viene la monarquía? De Babilonia. De allá viene la monarquía. ¿Sí? Bueno, hermanos, nosotros sabemos la historia. La historia dice que descendió Jehová para ver ¿qué? La ciudad. Por esto fue llamado el nombre, verso 9, de aquella
el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por ¿dónde? Toda la tierra. Ahora mira lo que ya habían avanzado. Me llamó la atención este párrafo, la historia de la redención. Pensaban que estarían ahí seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas. Eso ya lo leímos. Que serían como, ¿qué dice? Como dioses y gobernarían a la gente. Mira, hermano, una iglesia que gobierna la mente de otros, no es iglesia. Tiene el mismo espíritu de Babilonia. Una iglesia que se trata como hermano es el plan de Dios. Amén, hermanos. Mira, el Papa te gobierna los obispos y los obispos gobiernan a 1,000 millones de católicos y el católico dice lo que diga el Papa. Esa es la monarquía de Babilonia. Pero también una iglesia protestante que te tiene un presidente, te tiene un conjunto y gobierna a 20 millones, también esa es la monarquía de Babilonia. Y si en sostén propio llegáramos a hacer lo mismo, también nos convertiríamos ¿en qué? En Babilonia. Por eso, ¿cómo funcionamos aquí, hermanos de Texmelucan? Aquí todos somos hermanos. Y todos como hermanos nos reunimos para tratar asuntos. ¿Cierto o no cierto, hermanos? ¿Hay alguna monarquía? No, no lo hay. Nuestro único dirigente es Cristo a través de su palabra. Entonces, nuestro único dirigente. Entonces, ¿quién funda Babilonia? Gente que conoció el pacto, que se va a lo material, que pervierte la verdad y que le da a la gente una falsa seguridad, que serían como dioses. Esta torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amuebladas y decoradas para ser dedicadas ¿a qué? A sus ídolos. Mira, hermano, ¿cuánto le hubiera gustado tener allí en esa torre un departamento? Ya la gente ya vivía. Qué triste que gente que una vez conoció el Dios del pacto, dijo no quiero nada con él, y se volvieron tan materialistas, que se enfocaron ¿en quién? En ellos mismos, en su idolatría. Ahora aquí viene algo muy importante. ¿Quién vivía en el imperio de Babilonia? ¿Quién? Abraham. Y aquí va a contestar la pregunta, ¿cómo salir de quién? De Babilonia. Hermano, para salir de Babilonia tú tienes que escuchar la voz de Dios, si quieres. Amén. Todo lo que Dios diga, hacerlo. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Abraham, aquí está Mesopotamia, aquí estaba Babilonia, aquí estaba el río Éufrates, aquí estaba Ur de los caldeos, estaban todas las ciudades, ciudad tras ciudad tras ciudad se había fundado. Y Dios le dice a Abraham, mira, deja esta ciudad pero vete a otra ciudad. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Apocalipsis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Mira, ¿te das cuenta que hemos estado estudiando 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Génesis? Para entender el origen, el porqué de Babilonia, las características. Pero en el verso 2, en el capítulo 2, en el verso 1, me encanta ese pero Jehová había dicho ¿a quién? Hermano, ¿escuchas tú la voz de Dios? A través de su palabra. ¿Qué le dijo? Vete de dónde. ¿Y dónde estaba su tierra? En Ur de los caldeos. ¿Y Ur de los caldeos a quién pertenecía? A Babilonia. ¿Cómo salir de Babilonia? Es la clave, hermano. ¿Qué le dijo? Vete de 3 cosas, le dijo, deja 3 cosas. Estas 3 cosas te impiden que tú salgas de Babilonia. Primero te impide tu tierra. Aquí tu país, tienes
una comodidad llena de idolatría. Número 2, tus parientes también están llenos de idolatría, los tienes que dejar. Y número 3, también la casa de tu padre está llena de idolatría, la tienes que dejar. Oye, Señor, pero yo vivo en ciudad tras ciudad y me encantan las ciudades, porque Abraham vivía en esa zona. Y dice, y mira, tú te vas a ir a una tierra que no sabes. Qué duro fue para Abraham. Hermano, a veces hay hermanos que dicen, hermano, es que es duro. ¿Sabes por qué es duro? Porque Babilonia nos tiene cautivos. Por eso es duro. Es duro seguir la verdad cuando tú estás acostumbrado entre verdad y error. Es duro. Es muy duro. La gente no lo aguanta. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque mira, Dios lo quería sacar de toda esa falsedad de error y llevarlo a una relación de obediencia por los méritos de Cristo a Abraham. Amén. Mira, hermano, tú dirás, bueno, aquí tenemos Cholula y tenemos por allá Izúcar y tenemos por acá Puebla y tenemos por allá tanta cosa. No te preocupes, ahí están los volcanes. Para todos esos los van a destruir. Todos los idólatras serán destruidos por los volcanes. Por algo Dios puso los volcanes aquí, para destruir a los adoradores de los ídolos allá en México, de la Guadalupana y del niño de Atoche y del niño de no sé qué tanto. Y aquí las 360 iglesias idólatras de Cholula ya tienen los volcanes ahí. No te preocupes por eso, preocúpate por tu salvación. Y amigos católicos que nos visitan, no se ofenden. Ahorita vamos a ver lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice, yo quiero que tú salgas de la idolatría. Pero también a los que están en los sistemas que se inventó Babilonia, el sistema monárquico donde el hombre manda al hombre, el sistema donde el hombre se enfoca en lo material, donde el hombre le encanta la verdad con el error. Eso es Babilonia también. ¿De acuerdo a la Biblia? Por eso el mensaje es salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Estás dispuesto, Abraham, a salir de Babilonia? Verso 2. Mira, tú estás acostumbrado a ver naciones y pueblos y naciones y ciudades más bien. Pero te voy a decir una cosa. Haré de ti una gran nación. Amén, hermano. Oye, Señor, pero ¿cómo me vas a hacer una gran nación? Y te voy a bendecir. ¿Tú piensas que en Rock tiene bendición mía? No. ¿Tú piensas que todas las ciudades que él siguió construyendo tienen bendición? No. Hermano, la bendición no está en lo que el hombre construye. La bendición está en quien creyó Abraham. ¿Y en quién creyó? En Dios. Dice ahí, bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú piensas, hermanos, es que mira el mapa. Ve el mapa, vamos acá atrás. Es más, le vamos a hacer un copy and paste rápido. Disculpen ustedes, para entender la experiencia de cómo salir de Babilonia. ¿Sí? ¿Cómo salir de Babilonia? Mira, hermano, aquí estaba Abraham. Y Abraham quizá en su mente pensó, bueno, ya los malos son, mira cuántas ciudades han levantado, parece que quizá ellos tengan bendición. No sé qué pasaría por la cabeza de Abraham, pero Dios le dice, mira, yo te voy a sacar de aquí, de Babilonia, y vas a ir a una tierra que tú no conoces, y vas a ser una nación más grande que Babilonia. ¿Tú lo puedes creer eso, hermano? Ser una nación más grande que Babilonia. Hay gente que a veces me pregunta, hermano, pero mire, son grandes ciudades, ¿quién las va a evangelizar? Hermano, Dios ha prometido que un día Él será rey de toda la tierra y del universo aquí en esta tierra. Amén, hermano. ¿Cuánto creemos eso? Yo lo creo, porque está en la palabra, hermano. Abraham era él nada más, y Dios le dijo, no importa todo lo que tus ojos vean, escucha la voz de Dios. Fue duro para él, pero hay una palabra. Ahorita vamos a ver. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué? Porque ella vivía en ciudades
en ciudades corruptas que eran una maldición. Bendeciré, verso 3, a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. ¿De qué dice? Señor, ahora yo te pregunto, ¿tú creerías en la palabra de Dios cuando esta es tu realidad? Lleno de pueblos paganos por todos lados. Miren, hermanos, ¿cómo salir de Babilonia? En primer lugar, escucha la voz de Dios en su palabra. Amén. ¿Quién le habló a Abraham? ¿Quién le dijo vete de tu tierra? Dios. Escucha la voz de Dios en su palabra. ¿Y por qué hago énfasis en su palabra, hermanos? Porque muchos escuchan la voz de Dios a través de los predicadores. No, si el predicador me dice que voy. Hermano, el predicador solo tiene que predicar la palabra, pero la voz de Dios está en la palabra de Dios. Amén. Muchos dicen, bueno, si este día llueve, entonces dice Dios que sí. Si no llueve, entonces dice Dios que... Muchos escuchan la voz de Dios y hacen a Dios como, ¿cómo se llaman esas cosas? Como adivinanzas, tipo adivinación. Algunos practican lo que se llama la bibliomancia. ¿Cuál es la bibliomancia? Y eso lo inventaron los jesuitas. Ah, Señor, ¿iré o no iré? A ver, esto así. A ver, aquí. Dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob. Ah, reprensión, no voy. Ya me reprendió que no. Eso se llama agarrar la Biblia para adivinar. Eso lo inventaron los jesuitas también. ¿Y cuántos cristianos hay que andan practicando bibliomancia, adivinación a través de la Biblia? Los mormones también hacen eso. Y los adventistas, yo conocí muchos adventistas que practican bibliomancia. Y hasta lo dan como testimonio. Y agarré la Biblia y ahí decía que sí, que decía que no. Hermano, ¿cómo se sale de Babilonia? Escucha la voz de Dios. Y después de escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que hizo Abraham? Ahí está. Y se fue Abraham, escucha bien, verso 4. ¿Qué dice aquí? Y se fue Abraham, ¿cómo que dice? Como Jehová le dijo. Actúa como Jehová te dice. Amén, hermano. Si Jehová te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar todo sistema monárquico, porque eso es Babilonia. Actúa como Jehová te dice. Y cuando salió Abraham, ¿qué extrañó? Mira, hermano, el que escucha la voz de Dios no extraña nada. Amén. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú no vas a extrañar ni la voluntad de tu familia, ni la voz de tu familia, porque dice que salió de su tierra y de su parentela. Y me gusta cómo dice en inglés: vete de tu country, de tu país, tierra. Ahora, hermano, te hago una pregunta. Una vez que tú sales de tu tierra y dejas tu país, ¿en qué te conviertes? ¿En qué te conviertes? ¿Extranjero? ¿Qué dijo hermano Raúl? Nómada, en peregrino, en extranjero, en advenedizo. ¿Cuántos nos gustaría hacer eso? Es que sabes que lo somos. ¿Sabes que somos extranjeros cuando tú has dejado idolatría, sistemas falsos de monarquía, que el hombre domine al hombre? Cuando has dejado el materialismo, no estoy diciendo que no tengas una casa material, no, que te enfoques nada más en lo material y te olvides de Dios. Cuando has dejado todo eso y cuando escuchas la voz de Dios y decides obedecerle a Dios, bienvenido. Somos extranjeros en esta tierra. Es lo que dice la Biblia. Somos extranjeros. Mira lo que dice aquí. El Señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad. Se le indicó que abandonara su nación idólatra y se separara de sus familiares. Ay, es que mi abuelita, ella me dijo que aquí y aquí voy a estar. Bueno, si te dijo que ahí te quedaras en esa situación de una institución gobernada por una monarquía, te dijo que te quedes en Babilonia.
Pero Abraham dijo, no me importa lo que diga mi abuelita. A mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Amén, hermano. Y si Dios me habla en Cristo y en su ley, porque la ley es la personificación del carácter de Cristo, lo seguiré donde quiera que Él me guíe. No importa, no sé dónde voy, pero sé que voy con la voluntad de Dios. Hermanos, tú no tengas miedo de salir de todas esas iglesias. Vamos a ver más adelante, o quizá tengamos una parte más en la tarde, porque este tema no lo vamos a terminar ahorita. Nada más ahorita nos vamos a quedar cómo salió Abraham, ¿está bien? Pero después vamos a ver la vida espiritual de Abraham. Bueno, ahorita ya estamos entrando a la vida espiritual de Abraham. ¿Qué es lo que lo llevó a Abraham a salir de Babilonia? Una decisión de escuchar la voz de Dios y de hacer como Dios le dijo que hiciera. Oye, pero mi abuelita, mis familiares, todos, déjalos. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta? Porque son los que se pueden imponer. He conocido yo matrimonios que dicen, es que mi esposa no quiere, mis hijos no quieren, mi esposo no quiere. Si él quiere seguir en Babilonia se va a quedar, y en Babilonia será destruido. Tú sigue a Dios, el Dios de Abraham. Dice que Dios había planeado para Abraham un ejemplo de ¿qué? De fe y verdadera devoción para su pueblo, que más tarde viviera ¿qué? A ver, ¿Abraham es ejemplo de quién? De nosotros. De nosotros. ¿Sí? Abraham es ejemplo de nosotros. Mira, hermano, ¿cuánto duró ese imperio? El imperio de Babilonia. Sí, lo fundó Nimrod. Pero creció, hasta en el tiempo de Nabucodonosor abarcó casi toda la tierra ¿qué? Conocida. Entonces el diablo estaba feliz, porque dijo, he logrado dominar al hombre. Y Babilonia tenía su religión, la religión de Estado. Y Babilonia abiertamente ya transgredía la ley de Dios. Recuerda, hizo una fiesta, estaba Belsasar. Estoy hablando de Daniel capítulo 5. Desde Génesis, todo este reino vino. Llegamos a Daniel capítulo 5 y Dios dice, se acabó tu reino. Mene, tekel, uparsin aparecieron en la pared. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se acabó Babilonia. La misma, tu reino ha sido roto. Verso 26, 28, 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde? De los caldeos. Fíjate cuánto tiempo tardó ese imperio. Y Dios le dijo a Babilonia, se acabó tu tiempo. Darío de Media tomó el reino siendo 62 años. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Toda religión o nación que te diga desobedece a Dios u obedece a Dios a medias, confía en el hombre, confía en los pastores, confía en los sacerdotes, confía en el hombre espiritualmente, hermano, tiene los principios de Babilonia. La escritura dice que Abraham, vamos a ver lo que dice la escritura. Mira, ahora nosotros estamos rodeados por Roma, por falsas religiones, por espiritismo, ¿sí? Pero mira, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8. Vamos a Hebreos. ¿Cómo salir de Babilonia? Se sale escuchando la voz de Dios, se sale no importando lo que tus familiares puedan decir de tu decisión. Y número 8 de Hebreos 11, capítulo 11, hermano, aquí viene la clave. Hebreos 11, 8. Por la fe, ¿qué dice allí? Vamos a pedirle a los niños si guardan silencio, por favor. Gracias, hermanos niños. Por la fe, ¿qué dice? Abraham, siendo ¿qué? Llamado. ¿Qué dice? Obedeció. ¿Para qué dice? ¿Obedeció para qué? ¿Para qué dice ahí? Para salir. ¿Qué se necesita para salir de Babilonia?
de la confusión, del control del hombre. ¿Qué se necesita? Fe en Cristo. Amén, hermano. Porque ¿sabes qué? Antes tenías la fe en la Torre de Babel, en los ladrillos. Antes tenías fe en el hombre, en Nimrod, en todo eso. Tú tenías fe en eso. Ahora Dios te dice fe en Cristo. Amén. Hermano, este movimiento no es de hacer templos. Este movimiento es de que el templo del alma se edifique con Cristo. Amén. Sí. Obedeció por la fe. Obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió, ¿qué dice ahí, hermanos? Sin saber a dónde iba. Pobrecito, entonces su Dios no le mostró dónde iba. Por la fe habitó como, ¿qué dice? ¿Como qué? Como extranjero en tierra prometida. ¿Como en tierra qué? Ajena, hermano. A partir de que tú decidas salirte del control del hombre con el hombre, escucha bien. Y aquí me voy a meter un poquito ¿por qué somos obreros de sostén propio? Somos obreros de sostén propio, hermanos, porque dependemos de Dios y le decimos a los hermanos que tengan un trabajo donde no dependan de otro hombre. ¿Me explico, hermanos? Que usted sea el dueño de su trabajo. Porque si usted tiene un trabajo donde depende de otro hombre, un día el hombre le va a decir vente a trabajar el sábado, y te pasas al otro lado, te pasas a la religión de Babilonia. Tan sencillo. Hermanos, la Biblia dice que habitó como extranjero, como en tierra ajena. Hermano Pedro, ¿cómo se sintió en Guatemala, en Dominicana? Muy bien, ¿verdad? Pero se sentía en su propia tierra. Y obviamente si nuestros hermanos dominicanos vienen para acá, se van a sentir bien porque somos sus hermanos, pero van a decir, yo quiero ir a dónde. Hermano, nunca más regresó Abraham a su tierra, nunca más regresó a Babilonia. Aquí hay una enseñanza. Abraham salió por la fe, pero nunca más regresó al control del hombre con el hombre, nunca más. Empezó a vivir una vida de constante fe en Cristo. Amén. Y cuando tú vives una vida de constante fe en Cristo, vas a ser, como dice allí, vas a vivir aquí en esta tierra como extranjero. La gente va a decir, oye, como dicen acá en México, ¿no? ¿Y qué te picó? Si antes eras así, 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 vivías como nosotros los babilónicos, pero ahora ya cambiaste. Tu negocio es otro, tu manera de vestir es otra, tu manera de comer es otra, tu manera de vivir es otra. Ya no vives como Babilonia. Ya no crees en el control de los pastores sobre ti. Porque no creemos que el hombre domine al hombre. Y la religión de Babilonia fue que ellos crearon sacerdotes para que dominaran al hombre. La hermana Guay habla tan claro de eso, que léanse testimonios para los ministros. No dominen a la grey del Señor, no la dominen, no la dominen. ¿Y qué es lo que le encanta al hermano hoy? Miren, lo que le encanta al hermano hoy cristiano adventista es, pastor, ¿puedo hacer esto, pastor? No estoy hablando de un consejo, no, un consejo se puede dar. Estoy diciendo de que hay hermanos que no dan ni un paso sin que el pastor se los apruebe. Pero Dios le dijo a Abraham, no es esa la religión. La religión es pregúntale a Dios, obedécele a Dios y confía en Dios. Amén, hermanos. La escritura dice, por la fe. ¿Tú crees eso? ¿Cómo salir de Babilonia? Escucha la voz de Dios. Cree que esa es la voz de Dios en su palabra. Sométete a Él y haz lo que Él dice. Es la única manera para salir. Pero dice aquí la escritura. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se fue pensando en una ciudad, Abraham? ¿Qué dice en el verso 10? ¿Esperaba una ciudad, Abraham, en esta tierra?
Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de ¿qué? A ver, hermano, vamos a analizar esto. Quien quiera volver al control del hombre tiene tiempo de volver. Quien quiera volver a la religión donde el hombre manda al hombre y gobierna al hombre y la palabra de Dios queda a un lado, tiene tiempo de volver. Porque Abraham tuvo tiempo de volver a Babilonia, ¿sí o no dice la Escritura? Ahí está el libre albedrío de Dios. Pero Abraham dijo, no, mi fe se ha desarrollado tanto con Dios que no permitiré a un sistema babilónico que me quite esa fe que se ha desarrollado con Dios. Hermanos, les pregunto, ¿cuántos de ustedes estando en sostén propio, su fe se les ha desarrollado más en Dios? ¿Cuántos? Amén, gloria a Dios. Porque el sistema, cuando el hombre controla al hombre, que es el sistema de Babilonia, no te permite desarrollar fe en Dios, sino en el mismo sistema, en el mismo hombre. ¿Tienes tiempo de volver, hermano? ¿Pero Abraham volvió? No. ¿Esperaba una ciudad mejor? Sí. Verso 16, pero anhelaba una mejor, esto es ¿qué? La celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Hermano, escucha bien una cosa. Todas las ciudades de este mundo son una copia de lo que fue Babel. Todas las iglesias grandes, organizadas, con templos establecidos, son una copia de lo que es Babel. Control del hombre sobre el hombre. Esa es la realidad. Y hay hermanos que me dicen, hermano, pero ¿cuándo vamos a adorar en un templo? Mira, hermano, grábate una cosa. Y les leo Gálatas 3:6. Así Abraham creyó y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. Y le leo el verso 7 que dice: sabed por tanto esto, que los que son de ¿qué? De fe, estos son, ¿qué dice? ¿Hijos de quién? ¿Qué eres tú en esta mañana? ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham. Amén. ¿Eres de la fe en Cristo? ¿Confías en Él? ¿Quieres escuchar su voz? ¿Quieres entregarte a Él? ¿Quieres no obedecer al hombre, sino obedecer al hombre Dios que es Jesucristo? Eres hijo de Abraham. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Eres hijo de Abraham. Pero hijo de Abraham porque Abraham salió de Babilonia. ¿Ahora entiendes, hermano? Has salido de Babilonia, eres hijo de Abraham. Has salido de aquella amistad, reunión con aquellos que conocieron a Dios, pero rechazaron su ley y rechazaron a Cristo también. Has salido de Babilonia. Ahora por la fe eres hijo de ¿quién? De Abraham. Pero escucha una cosa, si eres hijo de Abraham, no tendrás ciudad segura en este mundo. Si eres hijo de Abraham, vas a ser extranjero toda tu vida en este mundo. Si eres hijo de Abraham, no tendrás ninguna casa segura en este mundo. Si eres hijo de Abraham, vivirás como advenedizo en este mundo. Pero recuerda una cosa, Abraham se fue a dormir esperando una ciudad, la celestial. Desde que has aceptado a Jesús y has aceptado dejar Babilonia y salir de Babilonia, te has convertido en un ciudadano del reino de Dios. Has empezado a vivir por fe. Has empezado a confiar en Dios y no importa lo que digan tus amigos, familiares, esposo, esposa, etcétera, etcétera. No importa eso. Tú te has mantenido confiando en Dios. Eso se llama ser peregrino y advenedizo.
tendremos una ciudad después de 1000 años en esta tierra, hermano. Pero la Escritura dice que si tú crees como creyó Abraham a Dios y desarrolló su fe y confió en Cristo, es la única manera para dejar todo el falso sistema babilónico. ¿Cómo salir de Babilonia? ¿Sabes por qué mucha gente no sale de Babilonia? Porque no saben ni quién es Babilonia, ni qué lo compone. Y segundo, no sabe quién lo puede sacar. El único que lo puede sacar es Dios. Amén. Sal, Abraham, sal. Y Abraham empezó a desarrollar una fe. Se fue haciendo grande esa fe, que el día de hoy se le llama el padre de la fe. Por eso Gálatas 3:9 dice: de modo que los que son de qué, de la fe, son, ¿qué dice? Bendecidos con el creyente que Abraham. Pero escucha una cosa: para que Abraham recibiera la bendición, tuvo que creer y tuvo que dejar Babilonia. Hermanos, en esta mañana Dios dice: salid, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. ¿Quieres recibir la bendición de Abraham, hermano, en Cristo Jesús? ¿Quieres pedirle a Dios ser obediente con su justicia, con sus méritos, depender de Él y no del hombre? Que Dios nos bendiga en este día, que sigamos siendo hijos de Abraham, hijos de la fe, hijos de Dios, hijos de Cristo Jesús. Vamos a cantar un himno en esta mañana, en esta tarde. El tema continúa en la tarde. Después de esto vamos a orar, vamos a comer, y después de la comida vamos a tener una participación también de nuestro hermano Salomón. Y yo creo que si nos da tiempo vamos a continuar con esta parte. ¿Qué es lo que hizo Abraham mantenerse fuera y alejado de Babilonia? Amén. Ok, bueno, vamos a cantar un himno porque me comentan que se van a recibir los diezmos y las ofrendas. Y te voy a decir una cosa: Abraham, cuando se convirtió en peregrino y advenedizo, dice la Escritura que dio los diezmos. Es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Entonces vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. Hermano Salomón, ¿qué himno vamos a cantar? ¿El qué? El himno número 2. Necesitamos la contraseña de la computadora, por favor. Sí, nos lo pueden mandar en un papelito, quizás si no la quieren decir. Pero necesitamos la contraseña. Bien, vamos a pedirle a dos niños que puedan pasar, por favor, o dos niños que puedan pasar.